Screen to Save, NCI Colorectal Cancer Outreach and Screening Initiative. Screen to Save. Información sobre el cáncer colorectal. Cáncer colorectal. Incidencia, factores de riesgo y prevención. ¿Qué es el cáncer colorectal? El colon es el intestino grueso. El recto conecta el colon con el ano y en él permanecen las heces, excrementos, hasta que se eliminan del cuerpo. El cáncer que se inicia en el colon o el recto se conoce como cáncer colorectal. El cáncer colorectal ocupa el segundo lugar entre las causas de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Cada año, aproximadamente 135,000 personas reciben el diagnóstico de cáncer colorectal. Cerca de 50,000 mueren a causa de esta enfermedad. ¿Cómo se produce el cáncer colorectal? Por lo general, el cáncer colorectal comienza como una pequeña masa de tejido o pólipo en la membrana mucosa del colon o del recto. Con el tiempo, estos pólipos se pueden transformar en cáncer. Muchas personas que tienen pólipos o cáncer colorectal no presentan ningún síntoma. Las que sí tienen síntomas pueden presentar dolor de estómago o cólicos que no se calman, sangre en las heces, sensación de que el intestino no se vacía completamente, alteraciones de los hábitos intestinales o de la consistencia de las heces, sensación de mucho cansancio o debilidad, adelgazamiento sin motivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El riesgo de sufrir cáncer colorectal aumenta con la edad. Esta enfermedad es más frecuente entre las personas de 50 años o más y entre quienes tienen antecedentes personales o familiares de cáncer colorectal o de pólipos. Los antecedentes de enfermedad intestinal inflamatoria, como la enfermedad del Crohn o la colitis ulcerosa, aumentan el riesgo. Varios factores relacionados con el estilo de vida aumentan el riesgo. La falta de actividad física con regularidad, la alimentación pobre en frutas y verduras, la alimentación pobre en fibra y rica en grasas, el sobrepeso o la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo. ¿El síndrome de Lynch es un factor de riesgo? Otro factor de riesgo es un trastorno genético llamado cáncer colorectal sin pólipos o síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es hereditario y se debe a alteraciones genéticas que se pueden transmitir de padres a hijos. Las personas afectadas tienen más probabilidades de presentar cáncer colorectal. El médico puede recomendarle asesoramiento o estudios genéticos si le diagnosticaron cáncer colorectal o tiene antecedentes familiares de este tipo de cáncer o de síndrome de Lynch. Cerca del 3% de los casos de cáncer colorectal, 1 de cada 30, se debe al síndrome de Lynch. ¿Se puede prevenir el cáncer colorectal? La prevención del cáncer consiste en actuar para reducir el riesgo de sufrir esta enfermedad. Las pruebas de detección del cáncer pueden hallar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Las pruebas de detección del cáncer colorectal contribuyen a disminuir las probabilidades de morir de esta enfermedad. Las pruebas de detección pueden hallar la enfermedad a tiempo. Los pólipos se pueden extirpar antes de que se transformen en cáncer. Las modificaciones del estilo de vida pueden reducir el riesgo de sufrir cáncer colorectal. Alimentación rica en frutas y verduras, realizar actividades físicas con regularidad, no fumar ni consumir productos que contengan tabaco. Cáncer colorectal
Recomendaciones y opciones en relación con las pruebas de detección. ¿Quién debe hacerse las pruebas y cómo? Las pruebas de detección del cáncer colorectal deben comenzar a los 50 años y continuar hasta los 75 años de edad. Para detectar la enfermedad se puede usar dos pruebas. Detección de sangre oculta en las heces por un método químico o inmunoquímico. Colonoscopía. Prueba de detección en casa. Método químico. En inglés se conoce con la sigla FOBT, Fecal Occult Blood Test. Se usa para determinar si en las heces hay sangre, que solo se puede con un microscopio. En unas tarjetas especiales se frotan muestras pequeñas de heces. Las tarjetas se envían al médico o a un laboratorio para que realice la prueba. Se debe hacer cada año. Método inmunoquímico. En inglés se conoce con la sigla FIT, Fecal Immunochemical Test. También se utiliza para detectar sangre en las heces. La muestra de heces se introduce en un tubo pequeño. El tubo se envía al médico o a un laboratorio para que realice la prueba. Se debe hacer cada año. Prueba de detección realizada por un profesional médico. Colonoscopía. La colonoscopía es una técnica en la que se examina el interior del recto y la totalidad del colon. El colonoscopio es un instrumento delgado parecido a un tubo que tiene un sistema de iluminación y un lente para ver el interior del colon. Es posible que también tenga un instrumento para extirpar pólipos. La colonoscopía se debe realizar cada 10 años.